El mundo, desde todos los tiempos, los gobiernos, las potencias mundiales, es un sistema complejo, difícil de entender. Ni para los mismos gobernantes saben cómo funciona. Ocurren cosas enigmáticas. Por ejemplo, y ya digo que algún día lo podré explicar cuando salgan los medios de comunicación de todo el mundo. Y saldré pronto, revelando todos los enigmas, todos los misterios. Parece jactancioso, pero lo lograré con la ayuda de Dios. Además tengo en la actualidad, y no es casualidad, ¿no?, miles y miles de seguidores, una legión de seguidores de Alberto Canosa, el gran monarca, guerrilleros de Alberto Canosa, cada vez es más extendida. ¿Creen que los guerrilleros de Alberto Canosa son desconocidos para los gobiernos? Increíble, ¿no? No lo es. Más bien es una legión de guerrilleros que da miedo. Guerrilleros apocalípticos del tiempo del fin. Claro, la gente, generalmente, el desconocimiento de cómo funciona el mundo como una tabla de ajedrez, no pueden comprender que unos guerrilleros, la idea que tienen en cuanto a referencia a una guerrilla, es combatientes con un fusil, una ametralladora, una serie de bombas en las montañas. Ese ha sido típico, pero en el tiempo apocalíptico, en conjunto con todo el sistema mundial, los guerrilleros actúan de otra manera. Voy a decir por qué. Dice las Sagradas Escrituras, claro que ya digo, es difícil de entender, porque ha funcionado siempre así, es un juego de ajedrez, al dar jaque mate a la dama, a la reina. Bueno, fíjense una cosa. El mundo, dice en la Sagrada Escritura, está gobernado por los demonios. Satanás, dice en las Sagradas Escrituras, sagradas, la Biblia, bueno, es el gobernante del mundo. Y Satanás le dice a Jesucristo, le enseña al mundo, los gobiernos, los reyes, las reinas, ojo, no dice los gobiernos, dice, le enseña el poder de los reyes, las reinas, el poder, las riquezas, y le dice a Jesucristo, mira, todo esto que ves, todo me pertenece, y a mí me ha sido entregado, y a quien yo quiera se lo doy, pero si tú me rindes culto sagrado a mí, como hacen ellos, reyes, reinas, gobiernos, tesoros, o sea, no habla de política, no, habla de reyes, reinas, el poder, las riquezas. Si tú me rindes culto como hacen ellos, todo será tuyo, te lo daré a ti todo. Y Jesucristo dijo que no. Él le repitió siempre las palabras de unos salmos que dice, es a Jehová tu Dios que debas de adorar. A Él solo debes rendir servicio sagrado. El creador del universo es el que hay que rendir culto y obediencia, no a la creación. Cuando usted ve un cuadro de Picasso, de Rembrandt, de Van Gogh, o Toulouse-Lautrec, por ejemplo, usted no dice qué cuadro más maravilloso, como si pensara que el cuadro se ha hecho solo. Usted va a dar crédito y honor al pintor, no a la creación, no al cuadro. Está muy bien, qué maravilloso Rembrandt, pero usted piensa en el pintor Rembrandt o Picasso. Usted piensa en Picasso, un pintor estupendo, la época azul, época rosa, tal, unos cuadros muy bien. En la creación humana es lo mismo. No es rendir culto a la creación, si es una parte de la creación cualquiera. Los ángeles también son parte de la creación. Nunca existieron, salvo el creador. Luego el creador hizo ángeles, hizo galaxias, hizo planetas, hizo humanos, hizo la creación. El que hizo la creación es el digno de culto. ¿Por qué voy a decir esto? Es complejo. Por ejemplo, vuelvo a repetir, la Sagrada Escritura dice, relativamente, y además por un periodo corto de tiempo, dice Satanás, el gobernante del mundo. Pero por otra parte, dice las Sagradas Escrituras en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 4, dice más o menos, toda alma, o sea, toda persona, toda alma esté en sujeción, o sea, con respeto. Sujeción quiere decir respetuosamente. Esté en sujeción a las autoridades superiores, porque no hay autoridad a no ser por Dios. Porque Dios coloca a las autoridades en sus posiciones relativas para que tengan control o gobierno sobre la humanidad. Porque el que se opone a las autoridades se está oponiendo al arreglo de Dios y recibirá juicio contra sí mismo. Porque por eso llevan la espada, o sea, los gobiernos, los ejércitos, las policías, porque son ministros de Dios para castigar el mal y premiar el bien.
claramente. Los gobiernos, ¿quién los coloca? Dios. El control del mundo, claro, Satanás lucha contra el gobierno que Dios ha puesto. Por eso hay conflictos, guerras, corrupción, porque en los gobiernos, si no hubiera gobierno, sería una anarquía todo, un horror. Imagínense sin gobierno, cada uno haga lo que quiera, metralletas, muertos por todas las calles, pegando fuego, bueno, sería horror, un caos diabólico. Tiene que haber unos gobiernos, mejores o peores, que establezcan un control sobre la humanidad. Es como, por ejemplo, un tráfico en una ciudad. Imagínense una ciudad, Nueva York, puede decir una ciudad con 12 o 13 millones de habitantes, miles y cientos de miles de coches todos los días, día y noche. Que no hubiera señales, ni semáforo, ni policía, ni control tráfico. Habría muertes todos los días, miles de muertes y tiroteos, matanzas en las calles con los coches, accidentes por todos sitios. Tiene que haber un control, tiene que haber una ley de tráfico, tiene que haber un orden. Y castigar al que rompe ese orden y premiar al que ayuda a seguir el orden establecido. Bueno, vamos a poner un ejemplo que va a ser difícil de explicar, puesto que dice las autoridades son colocadas, dice la Sagrada Escritura, por Dios, en sus posiciones relativas, quiere decir, no una autoridad, en un futuro Dios colocará autoridades para la eternidad en la tierra, pero de momento son relativos. Hoy está un gobierno, mañana otro, se mueren, se hacen viejos, se deterioran, se hacen corruptos, cambian de gobierno, pero siempre debe haber un gobierno establecido, mejor o peor. Eso es el punto de vista personal de cada persona. Bueno, les voy a decir una cosa, puesto que hay una lucha entre demonios y ángeles, la hay en la tierra, pero muy grande, más de lo que ustedes imaginan. Hay ahora llegando a la tierra millones de ángeles, para salvar a la humanidad de millones de demonios que son ángeles también, y encerrarlos por 1000 años y destruirlos. No se ve, es una lucha entre energías, por eso se ven meteoritos, luces, aparecen voces, ciudades que se ven, círculos de pictogramas en los sembrados, o sea, cosas misteriosas que la gente no entiende, ¿qué pasa? Voces que se oyen, trompetas del Apocalipsis que se oyen, ciudades que se ven, cosas raras, que no entiende. La persona que no tiene el conocimiento sobrenatural no lo puede entender, no ve nada, ve algo raro que asusta. Yo lo veo claro y lo puedo traducir, como los círculos y pictogramas los traduzco. Si yo les digo que yo, con la ayuda de Dios, ojo, y quiero que entienda la gente que yo no soy Dios, soy un personaje como otro cualquiera, pero que tiene, como he dicho al principio, pues un pintor, Rembrandt, Picasso, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, o Leonardo da Vinci, o quien sea. Tiene ciertos dones y es buen pintor, o buen músico, buen arquitecto. Yo tengo el don, dado por Dios, para concebir cosas y hacer cosas que otros humanos no pueden hacer. Es como los antiguos cristianos tenían el don de Espíritu Santo, hablaban lenguas y hacían milagros. No eran ellos superiores, quiere decir que Dios les había dado un trabajo a hacer y hablaban todas las lenguas de la tierra. No habían estudiado en escuela de idiomas, hablaban todas las lenguas. Y tenían dones para curar y resucitar muertos. Los muertos resucitaron, los muchos resucitaron muertos a montones. Cuando Jesucristo murió, fíjense un detalle, en el Evangelio de Mateo capítulo 27, versículos 51 a 53, dice que nada más morir Jesucristo, montones de muertos resucitaron. Eso no lo dice en la iglesia, ¿no? Estaban muertos, enterrados en las tumbas, en el cementerio y aparecen, resucitan, un milagro, montones, y llegan a entrar en Jerusalén y la gente se asustó de ver gente que había muerto hace años, dice, y los santos aparecieron y se resucitaron de las tumbas, salieron todos. Un milagro. Nada más morir Jesucristo empezó la resurrección. Pero es complejo, la gente no le han engañado. Si yo les digo, puesto que hay un juego de ajedrez, mover fichas, como yo sé cómo funcionan los demonios, cómo han hecho siempre, cómo colocan cosas, banqueros, iluminates, satanistas, religiones, ellos han creado las religiones, miles de ellos. Yo sé cómo funciona y sé jugar al ajedrez, al jaque mate perfectamente, gracias a Dios. Y yo voy moviendo ficha, y la voy moviendo, pero estoy jugando contra seres de la oscuridad. Y como sé cómo funcionan, si yo les digo, yo coloqué al presidente Donald Trump en el gobierno. Eso, para mucha gente, no para todos, pero mucha gente dirá, ¿pero qué dice este loco? No, no, fueron los votantes, no. Los votantes es como, por ejemplo, los gobiernos. ¿Quién los coloca? En realidad, ¿quién está detrás muchas veces? Visiblemente, claro. Banqueros, gente, porque una votación de un gobierno cuesta millones. Es decir, la publicidad que hay que darle, pues eso, hay inversiones millonarias. Pero den en cuenta un detalle con Donald Trump, que es un buen presidente, ojo, que al principio era Hillary Clinton, y como yo sé cómo la ficha, mover el jaque mate, la ficha en el ajedrez, le juego perfectamente. Entonces los demonios mueven fichas,
iban a poner a Hillary Clinton. Hillary Clinton no hubiera hecho nada de lo que ha hecho Donald Trump. Y está haciendo y hará. No hubiera hecho nada. Y entonces los demonios colocaban las fichas para que Hillary Clinton, llegara al poder. Y en el momento culminante, cuando ya aparecía Hillary Clinton, ya está. Moví fichas. Y yo dije unas ciertas técnicas, sabiendo cómo actúan los demonios. Digo, pues por Hillary Clinton yo daría un discurso y la pondrían de presidenta. En el momento culminante. Y entonces los demonios dicen, cuidado que Alberto Ganosa sabe mover la ficha. Este tío, si le colocamos a Hillary Clinton, él la va a mover muy bien. No a Donald Trump. Y Donald Trump, que parecía risorio, de los casinos de Las Vegas, de risorio, estaba yo loco, nada más. Pero automáticamente, en un momento, millones de votos hacia Donald Trump. Los demonios movieron sus fichas también. No, Donald Trump. Si Alberto dice Hillary Clinton, Donald Trump. Un engaño a los demonios. Y pusieron al que yo quise, Donald Trump. Y Donald Trump ahora está haciendo una serie de acontecimientos que ningún presidente sería capaz de hacer. Entre ellos, no solamente Corea del Norte la invadirá y ganará. No hay armamento nuclear. Eso se lo he dicho a Donald Trump y a mucha gente. No tengan miedo. No va a haber guerra nuclear, ningún armamento nuclear, ni de Corea del Norte, ni de Rusia, ni China, ni Israel. No funciona ninguno. Ni una sola bomba atómica saldrá que funcionará. Y eso puedo poner yo la mano y ustedes en el juego que no funciona. Lo único que hay es entre ellos el juego de ajedrez. Miedo. Mover fichas pero a lo loco. Pero yo voy moviendo fichas muy despacito. Y muevo otra ficha. Porque sé quién está detrás. ¿Contra quién lucho? Te dice la Sagrada Escritura que tenemos una lucha. Dice, me parece que es en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, ¿no? Dice, porque tenemos una lucha, dice este apóstol escritor, Pablo se llamaba. No tenemos una lucha contra hombre, contra sangre, contra carne, sino tenemos una lucha contra los demonios, contra los seres malvados espirituales en sus lugares celestiales. O sea, la lucha que tenemos no es contra hombres. Los hombres son marionetas, pero lo mueven o los demonios o Dios. Y entonces el movimiento de Dios es seguro, porque vivimos en el tiempo del fin. La última potencia mundial angloamericana la ha puesto Dios. Son potencias bíblicas, no se han puesto solos. Por ejemplo, claro, eso la gente no entiende. ¿Quién fue el primer ministro de Egipto? Pues un judío que era esclavo, José, hijo de Jacob. Primer ministro, el que salvó a Egipto entero. Un esclavo, que era un esclavo en Egipto, que había estado en la cárcel. ¿Quién fue el primer ministro en Babilonia? Pues el profeta Daniel, que era otro esclavo. Así podríamos decir todos los países del mundo. ¿Quiénes son? ¿Y quién hoy va a ser el personaje que más va a pegar? Alberto Ganosa, gran monarca, más está profético. Profético, cada vez más profecía. Gran monarca que va a pegar palos de muertos. O sea, el segundo en el poder. Como antiguamente los egipcios, los hebreos, ¿quién está proclamado? Que a todo el mundo. ¿Quién tiene miedo? Todas las naciones. De Alberto Ganosa. De Alberto Ganosa, todos los satanistas, los Illuminati, los Vaticanos, los jesuitas, los grupos, todos me conocen. Todos tienen miedo. Están moviendo sus fichas. Pero estoy jugando un juego limpio e inteligente al ajedrez. El ajedrez dice que es un juego de reyes. Mucha inteligencia. O sea, y muevo mi ficha perfectamente con paciencia, tranquilito. Sé la ficha que tengo que mover y estoy esperando que al contrario mueva su ficha y sigo avanzando para comerme la reina. Y daré jaque mate. Tengo descubrimientos que darán un jaque mate mundial. La cova de Hércules, la mesa de Salomón, un robot que puede destruir el mundo, la cova de Hércules. El arca de la alianza que puede destruir el mundo, la humanidad. La nave de Salomón, que bueno, engrandecerá a España como nunca en la historia. Está el cuerpo de Noé, para que toda la humanidad conozca el segundo padre de la raza humana, lo tienen que conocer. Que vean quién fue, después del diluvio, el segundo padre de toda la especie humana, de todas las razas. Noé, claro, fue Adán primero, pero después del diluvio quedó Noé y su familia, 8 personas. Y de Noé descendió toda la raza humana. Chinos, árabes, de color, o españoles, o asiáticos, todos de Noé. Allí está esperando en el monte Ararat el arca de la alianza, la sacaré igual. Y sacaré el cuerpo de Salomón, segundo Salomón en España. Salomón hizo su nombre popular construyendo el templo para meter el arca, pero ahora van a construir un templo, pero el arca la tengo yo en España. Y el arca va a hacer una limpieza en seco de todos los monstruos de la tierra. Y claro, hay que llevarla al templo, porque el templo sin el arca no es nada, es un montón de ruinas que no vale para nada. O sea, una bomba lo puede destruir, de los palestinos o de quien sea. Y se sacará el cuerpo de Salomón para que la gente diga, bueno, vamos a comprobarlo.
Hagan un análisis de DNA de Salomón y el mío. Sacaré cuerpos de gigantes para que se vea que hubo el diluvio y que los padres, los demonios, metieron en roca para salvar a sus hijos. Ahora están metidos enterrados en vida por los propios padres. Que eso les da un horror a los demonios y matan niños porque la rabia que tiene de que han fracasado completamente. El sacrificio del Hijo de Dios ha destruido todos los demonios. Y llegaremos a vivir para la eternidad. Claro, eso hay que anunciarlo. La gente, la mayoría lo desconoce. La gente le han enseñado, no, tú vives. Si la Tierra un día va a ser destruida, un meteorito, una explosión atómica, guerra nuclear, y nada. Si esto no, como dice el Papa, no, si la evolución es, si la Tierra no, Dios no ha hecho varita mágica que haga nada. O sea, se están burlando del Creador y de la creación. Lo van a pagar caro todos. El gran monarca aparece ahora para dar palos y repartir leña en cantidad. ¿Por qué se creen que después de hacer estos anuncios soy un peligro para todas estas sociedades? ¿Por qué se creen que el gran monarca, Alberto Mansa, sigue vivo todavía? Pues muy sencillo. Con la protección que Dios me da, todas estas organizaciones me temen como la muerte. Más todavía.